Hola, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 77 del curso de álgebra avanzada. Al final de la primera parte de esta lección estamos definiendo ya una segunda operación con matrices, y es lo que se llama el producto escalar de una constante por una matriz. ¿Okay? Y dijimos en la interpretación que lo que hay que hacer es sencillamente tomar cada entrada de la matriz que estamos multiplicando por esa constante y multiplicarla por esa constante. Bien, ya estamos dispuestos a ver unos ejemplos, ¿verdad? Y en particular vamos a ver este que dice lo siguiente: 3 por la matriz 2, 0, negativo 1, negativo 3. ¿Okay? Bueno, pues según la definición lo que tengo que hacer es multiplicar cada una de estas 4 entradas de esa matriz que tenemos aquí cuadrada de orden 2, ¿verdad?, por ese número 3. Así que será 3 por 2, 3 por 0, 3 por negativo 1 y 3 por negativo 3. Y esa es la matriz que resulta. Bueno, pues ahora tenemos que buscar, ¿verdad?, los resultados de cada una de esas multiplicaciones, y esa es la matriz final, ¿verdad? 3 por 2, 6, 3 por 0 es 0, 3 por negativo 1 es negativo 3, y 3 por negativo 3 es negativo 1. Y esa sería la matriz que resulta al yo multiplicar esa constante 3 por esa matriz cuadrada de orden 2. Fíjense en este segundo ejemplo que dice 5, 25 menos raíz cuadrada de 3, 1 octavo, 2 menos 1 por la constante negativo 1 quinto. Donde fíjense que ahora la constante que estoy multiplicando por esa matriz la puse al lado derecho, pero es lo mismo que haberla puesto en el lado izquierdo. ¿Okay? Bien, así que lo que tendremos que hacer es tomar cada una de esas entradas de esa matriz, multiplicarla por esa constante que está ahí fuera, negativo 1 quinto. O sea, el 5 por negativo 1 quinto, el 25 por negativo 1 quinto, menos la raíz cuadrada de 3 por negativo 1 quinto, el 1 octavo por negativo 1 quinto, el 2 por negativo 1 quinto y el negativo 1 por negativo 1 quinto. ¿Okay? Y esa matriz, al efectuar esas multiplicaciones, es lo que resultará, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. Si yo multiplico 5 por negativo 1 quinto da negativo, y recuerde que 5 y 1 quinto son recíprocos uno del otro, eso da 1 al multiplicar un número por su recíproco, ¿verdad? 25 por negativo 1 quinto da negativo, y 25 por 1 quinto es 25 quintos, que da 5. 25 entre 5 es 5. Negativo por negativo da positivo, la raíz cuadrada de 3 por 1 quinto, pues la raíz cuadrada de 3 por 1 es la raíz cuadrada de 3 sobre 5 por 1, 5. Así que da la raíz cuadrada de 3 sobre 5 positivo, porque es negativo por negativo. 1 octavo por negativo 1 quinto da negativo, 1 por 1, 1, y 8 por 5, 40. Negativo 1 cuarentavo. 2 por negativo 1 quinto, pues da negativo 2 quintos, ¿verdad? Negativo 2 quintos. Y negativo 1 por negativo 1 quinto da positivo 1 quinto. Y ahí tendríamos la matriz que finalmente resulta de multiplicar esa matriz por esta constante, que en este caso la pusimos en vez de a la izquierda a la derecha, pero la podemos poner a la izquierda o a la derecha. Se prefiere ponerla a la izquierda, pero puede ocurrir que aparezca a la derecha por alguna razón. ¿Okay? Bueno, este comentario bien, que nos dice que en una multiplicación escalar de una constante con una matriz, a esa constante k que se va a multiplicar en esa multiplicación escalar por cada elemento de la matriz se le llama un escalar. ¿Okay? En una multiplicación escalar k por la matriz A al número k se le llama un escalar. Un escalar, ¿ok? Y por eso es que se llama la multiplicación escalar, porque se multiplica por escalares, por un número real en particular. Bueno, vamos a ver otra operación que vamos a definir ahora. Fíjense que hemos visto ya la suma de matrices, la multiplicación escalar de matrices. Pues ahora vamos a ver a la larga, en general, la multiplicación de matrices. Pero antes de ver la multiplicación de matrices, tenemos que ver la multiplicación de vectores filas y vectores columnas. ¿Ok? Y dice así la definición: sean A esta matriz A sub 1 y yendo
desde 1 hasta cierto valor n. Bueno, fíjense que dice A sub 1i, o sea que nada más hay una fila. Así que si es una matriz que tiene nada más que una fila, es un vector fila, ¿ok? Un vector fila, ¿no?, de dimensión, bueno, tiene una fila y hasta la n, ¿verdad? La i va desde 1 hasta n, así que n columna, 1 por n, ¿ok? Y sea B esta matriz, B sub 1, perdón, B sub i 1, donde la i va desde 1 hasta n. Y fíjense que entonces, como dice B sub i 1, fíjense que este segundo suscrito que dice la columna, pues nada más hay una columna, pues un vector columna, ¿ok? Un vector columna de dimensión, bueno, fíjense que primero serían las filas, y las filas que está identificada con el suscrito i va desde 1 hasta n, así que es dimensión n por 1. Fíjense que el vector fila tiene dimensión 1 por n y el vector columna tiene dimensión n por 1, ¿ok? Al revés. Bien, entonces, la multiplicación de esa matriz A con esa matriz B, que recuerde que en esta definición son A vector fila y B un vector columna, ¿ok? Representado con el símbolo, bueno, o se representa una multiplicación de dos variables, A, B, la matriz A por la matriz B. Se define, es el número o la matriz cuadrada de orden 1. Es el número o la matriz cuadrada de orden 1 siguiente, ¿ok? AB va a ser la sumatoria, y yendo desde 1 hasta n, de A sub 1i por B sub i 1, ¿ok? Y la ponemos así para indicar que es una matriz, o como dice que puede ser un número o una matriz, sencillamente sin el paréntesis para que sea un número, ¿ok? 1 y perdón. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿cuál es una interpretación de lo que está diciendo esa definición? Dice así: vea que el producto de dos vectores, el primero que está multiplicando la es un vector fila, y el segundo 1, un vector que es columna, ¿ok? Es un número. Un número, pero aquí. Pero que al encerrarse entre paréntesis o corchetes, ¿verdad?,
se convertirá, ¿verdad? Si ustedes cierran números entre paréntesis o corchetes en este tema, esos son matrices, ¿verdad? Se convierte en una matriz cuadrada de orden 1, un solo número. Que resulta al sumar los productos, o más bien si los productos de los elementos del vector fila por los elementos correspondientes en el vector columna. Y vamos a ver eso funcionando en un ejemplo. ¿Okay? El primero dice multiplicar este vector fila 5 menos 2 por este vector columna 5 menos 2. Se da la casualidad que tiene los mismos elementos, ¿verdad? Pero no tiene que ser así como vemos otros ejemplos. Pues este vector fila lo estoy multiplicando por este vector columna. ¿Ves que esta es una matriz de una sola fila y esta es una matriz de una sola columna? Vector fila por un vector columna. Bueno, pues dice, ¿verdad? Primero que tiene que tener ese tipo de dimensión. 1 por 2, 2 por 1. ¿Verdad? Se fijan, ¿sí? El número de columnas de este vector fila tiene que ser igual al número de filas del vector columna. ¿Okay? Bueno, pues, según esto, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar los elementos correspondientes. Este elemento de la matriz A por este elemento de la matriz B, ¿verdad? De la primera matriz por este elemento de la segunda matriz, ¿verdad? Porque fíjense que aquí al decir que Y es 1, pues el A sub 1, 1 por el B sub 1, 1 que es este, ¿verdad? Y cuando cambie a 2, que es hasta donde tenemos que llegar en este caso, la N, pues será A sub 1, 2 que es este, por B sub 1, 2, 1 que es este, ¿verdad? A sub 1, 2 por B sub 1, 2, 1 que es este, ¿verdad? Así que será 5 por 5 más negativo 2 por negativo 2. ¿Verdad? Este por este y este por este. ¿Okay? Y esto da sencillamente 25 más 4, porque negativo 2 por negativo 2 da 4. Y esto da 29 y da ese número. Pero si usted quiere lo puede representar como una matriz cuadrada de una sola fila y una sola columna, encerrando ese número entre paréntesis. ¿Okay? Vamos a ver este segundo ejemplo. Que dice 0, negativo 3, negativo 1, ese es el vector fila, por este vector columna, 5, 2, 0. ¿Okay? ¿Vale? Fíjense, primeramente que está multiplicando, como dice en la definición y la interpretación, un vector fila por un vector columna. ¿Y este vector fila qué dimensión tiene? 1 por 3, una fila y 3 columnas. ¿Y qué dimensión tiene este vector columna? 3 por 1, 3 filas y una sola columna. ¿Ves? Así que fíjense, tiene que coincidir el número de columnas del vector fila con el número de filas del vector columna. ¿Okay? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues multiplicamos los elementos correspondientes, ¿verdad? Este por este. El A sub 1, 1 por el B sub 1, 1, ¿verdad? 0 por 5. Más después este por este, ¿verdad? Vamos caminando así, ¿ves? Este por este y este por este. El A sub 1, 2, sub 1, 2 por el B sub 2, 1, ¿verdad? Negativo 3 por 2. Y finalmente el tercero por el tercero. Negativo 1 por 0, ¿verdad? O puede pensar primero por el primero, el segundo por el segundo y el tercero por el tercero, ¿verdad? Y lo que dan esos productos se suman y ese es el resultado. Vamos a ver. 0 por 5 es 0, ¿verdad? Menos 3 por 2 es menos 6. Y menos 1 por 0 es 0. Más 0, ¿verdad? Así que esto da esencialmente es negativo 6. Ese número, o si quiere presentarlo como una matriz, lo encierra entre paréntesis y tengo una matriz de dimensión 1 por 1 o
cuadrada de orden 1 que contiene el elemento negativo 6. Fíjense en este otro, que dice multiplicar este vector fila, que dice 1/5, negativo 2/3, 3 y 5, por este vector columna, 20, 9, negativo 1 y 2. ¿Sí? Y fíjese que este vector fila es de dimensión 1, una fila por 1, 2, 3, 4 columnas. Y este vector columna es de 4 filas por una sola columna. ¿Ves? 4, 1 por 4 y 4 por 1. Muy bien, pues entonces se puede efectuar la multiplicación, ¿verdad? Porque nosotros multiplicaremos este elemento con este. Primero con el primero, segundo con el segundo, el tercero con el tercero y el cuarto con el cuarto, y se suman los resultados de esas multiplicaciones, ¿verdad? 1/5 por 20, más negativo 2/3 por 9, más 3 por negativo 1 y más 5 por 2. ¿Ves? Los elementos correspondientes, el primero por el primero, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero y el cuarto por el cuarto. Así que será 1/5 por 20 da 20 quintos, pero 20 quintos quiere decir 20 entre 5 que es 4, más, ¿verdad? Y entonces al multiplicar aquí positivo por negativo por positivo, ¿verdad? Va a dar negativo, así que la suma la cambio y la resta. Y 2/3 por 9, el 3 cancelar por 9 aquí nos queda un 3, y 2 por 3 es 6, así que da menos 6. Y 3 por menos 1 es menos 3, y 5 por 2 es 10. Así que queda esa suma, 4 y menos 6 es menos 2. Menos 2 y menos 3 es menos 5. Menos 5 más 10 es 5. Así que el número 5, o la matriz que contiene como única entrada a ese número 5, o sea, una matriz cuadrada de orden 1, ¿verdad? Fíjense en este otro, que dice este vector fila, 2 por negativo 7 y por 4, ¿verdad? Por este vector columna, 5 por 0, ¿verdad? Como dice la definición, un vector fila por un vector columna. Muy bien, pues entonces miren, yo no podría efectuar esa multiplicación, porque entonces tendría que multiplicar el 2 por el 5, el menos 7 por el 0 y el 4 por 15. ¿Ves? No tengo por 15. Recuerden, para poderse multiplicar esos dos vectores fila por ese vector columna, el número de columnas del vector fila tiene que ser igual al número de filas del vector columna, ¿verdad? Así que aquí esta multiplicación de vectores no se puede efectuar, ya que el número de columnas del vector fila es el que se va a multiplicar primero, ¿verdad? Piensa que todo, por ejemplo, el vector fila es el que viene primero, ¿verdad? El vector fila, el número de columnas del vector fila no coincide con el número de filas del vector columna, ¿okay? Del vector columna. Bien. Muy bien. Vamos a este otro ejemplo, el quinto, que dice la multiplicación de este vector columna por este vector fila. Bueno, pues mire, aquí de arrancada, eso no se puede efectuar, porque recuerden que la definición dice cómo yo multiplicar un vector fila
por un vector columna, en ese orden. Aquí estoy multiplicando un vector columna por un vector fila, a pesar de que el vector columna tiene dimensión 4 por 1 y el vector fila tiene dimensión 1 por 4. Coincide el número de filas del vector columna con el número de columnas del vector fila. No se puede multiplicar porque tendría que ser este primero y este después. ¿Okay? Pero no vamos a hacer eso, porque si nos dan el problema así, usted dice no se puede hacer, porque no está en el orden que exige la definición de un vector fila por un vector columna. Usted no se ponga a cambiarlo porque eso no es lo que le están pidiendo, ¿verdad? Así es que este tampoco se puede efectuar. La multiplicación de vectores tampoco se puede efectuar. Ya que nos piden que multipliquemos un vector columna, la que nos da el vector columna, por un vector fila. Y la definición especifica que es en el otro orden. Es un vector fila por un vector columna. Bueno, vamos entonces a ver lo siguiente. Ahora, ya que sabemos cómo multiplicar vectores filas por vectores columnas, vamos a ver cómo se multiplican en general matriz por matriz. ¿Okay? Y dice la definición así.
Bien, esa es la definición de lo que es la multiplicación de dos matrices. Antes de ver la interpretación, vamos a ver si podemos sacar algo de la definición. Primeramente nos está dando la matriz A representada por sus matrices, bueno, sus vectores filas, porque recuerden que si es A sub algo, ¿verdad? Esto quiere decir la fila número I de ese vector, de esa matriz A, ¿verdad? Y entonces, pues claro, cada una de esas filas, empezando con la 1 y terminando con la n, son vectores filas en la matriz A. Y es una matriz de dimensión, bueno, pues si tiene m filas, pues m por cierto número p. Y B va a estar representada, fíjese, por sus columnas, ¿okay? Por la notación de sus columnas. Recuerde que cuando usted tenía el nombre de la matriz con una cosa que parece un exponente ahí encerrado entre paréntesis, eso quería decir la columna número j de esa matriz B, ¿verdad? Y entonces dice que la j va desde 1 hasta n, o sea que esto va a ser una matriz de dimensión p, igual que las columnas de la primera matriz A, por n, porque fíjense que entonces n, ¿verdad? La j va a ir desde 1 hasta n, así que el número de columnas empieza en 1 y termina en n, ¿verdad? Tiene n columnas y va a tener p filas, ¿okay? Ambas representadas por medio de los elementos que componen son vectores filas, precisamente para la primera matriz, y columnas respectivamente, ¿verdad? Filas para la primera y respectivamente columnas para la segunda. Entonces la multiplicación o producto de A por B de esas dos matrices, que se representa con este símbolo, como si fuera una multiplicación regular de dos números reales representados por variables, es la matriz de dimensión m por n. Fíjense qué cosa curiosa. La matriz resultante va a tener el mismo número de filas de la primera matriz que estemos multiplicando y va a tener el mismo número de columnas de la segunda matriz que estamos multiplicando. ¿Se fijan? Y se va a llamar la matriz C. Y se define de esta manera. C va a estar compuesto por estos elementos, ¿verdad? C sub i j, donde claro, la i irá desde 1 hasta m, que son las filas, y la j irá desde 1 hasta n. Y cada uno de esos elementos que componen a la matriz